Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El objetivo de este video es poder compartir con ustedes un ejemplo de un ensayo que más o menos tiene la estructura del ensayo que a ustedes se les está solicitando para elaborar su actividad integradora 2. Y entonces, bueno, pues quiero compartirlo. Este ensayo, muchachos, es un ensayo elaborado por una de sus compañeras, no de prepa en línea, es una de sus compañeras porque con ella también estoy trabajando como su docente, como su maestra, como su guía, ¿sí? En el colegio en el que estoy laborando en la mañana. Entonces, este ensayo se titula ¿De qué manera se diferencia la vida cotidiana colonial y la actual? Ella está iniciando con una portada. Su parte más llamativa o principal de la misma, pues es el título de su trabajo. Posteriormente ella está presentando sus datos personales, su nombre, su asignatura y la fecha en que ella está entregando su trabajo. Para ustedes, en los requisitos, en la mayoría de los módulos, cuando les solicitan portada, también les piden que incluyan el nombre de su facilitador o asesor virtual, que incluyan también el logotipo de prepa en línea CEP. Entonces, ahí ustedes ya lo van a poder ir diseñando acorde a lo que ustedes han estado trabajando en prepa. Bueno, procedo a la siguiente página. Ahora, ojo, también quiero hacerles la aclaratoria porque de repente entran ahí en confusión algunos, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a este tipo de vocabulario y no nos queda muy claro a veces qué es una cuartilla, qué es una página o son dos hojas. ¿Qué es una cuartilla? Bueno, una cuartilla equivale a una página y una página es la parte única, una sola parte más bien de una hoja, ¿sí? Por un solo lado. Por un solo lado tú escribes, es una página y entonces es una cuartilla, ¿sale? Bueno, estoy aumentando un poquito. No lo vamos a leer aquí porque no es el objetivo, simplemente quiero que ustedes distingan todas las partes que contiene un buen ensayo y que ustedes tienen que considerar cuando estén elaborando el suyo. Bueno, ayer veíamos en la sesión síncrona que uno de los primeros requisitos que tiene que tener tu ensayo pues es un título. ¿Sí? Aquí su compañera está poniendo una pregunta. No es necesario que ustedes pongan su título a manera de pregunta. ¿Sale? Aclaro. Bueno, el segundo apartado que le solicitan, pues es el de la introducción. Aquí no se observa que diga un pequeño subtítulo con introducción, 2 puntos y aparte. Y entonces la estudiante o el estudiante está poniendo, ¿sí?, su introducción. ¿Por qué no se los recomiendo que lo hagan así? Porque luego se hace una mala costumbre, ¿sí? Y es importante que ustedes empiecen a desarrollar su bagaje cultural con respecto a palabras nuevas que ustedes pueden utilizar para ampliar el vocabulario y entonces poder escribir ensayos bastante interesantes e inclusive hasta publicables, ¿sí? Como el caso de este ensayo que ustedes están observando. Bueno, entonces también nosotros quiero que ustedes tengan la tranquilidad que las personas que leemos estos trabajos y más cuando tienen un tinte formativo que se tiene que evaluar, ¿sí? Nosotros sabemos perfectamente en dónde empieza una introducción, con el uso adecuado también de palabras o conectores, podemos entender también cuándo se inicia el desarrollo, cuándo termina ese desarrollo y cuándo se origina ya el apartado final de conclusión. Entonces, no es importante o no es necesario. Bueno, ahora quiero que ustedes vean que en el primer párrafo su compañera, ¿sí?, está compartiendo lo que es la introducción. Acuérdense que yo les decía que con la introducción yo pretendo enganchar al lector para que se pique y tenga ganas de leer mi trabajo.
Aquí es importante poner pues tu propósito, tu objetivo, pero también es importante o necesario o indispensable que tú consideres poner por qué es importante o por qué tú consideras que es importante este trabajo, por qué hay que leerlo, qué es el objetivo de haber escrito esto, ¿sale? Entonces, es un párrafo nada más el que tú tienes que dedicar a introducción. No necesariamente tienes que poner más cosas. Aquí, por ejemplo, Sara lo que está haciendo es que de una manera muy inteligente, ¿verdad? Porque ahí de repente no somos muy buenos con fechas, nos está ayudando a entender las épocas que ella va a estar trabajando en su ensayo. Nos está dejando de lleno para que tú no digas, Chini, ¿cuál es la época colonial? Voy a correr a buscar en una enciclopedia. No, ella aquí entre paréntesis me está diciendo de cuándo a cuándo, ¿sí? Estoy más bien yo no, de cuándo a cuándo ocurre lo que es la época colonial y también cuándo, a qué época se refiere, a qué siglo se refiere ella cuando habla de una actualidad. Porque para nosotros, nuestras edades, pues nuestra actualidad es siglo XX. A partir del siglo XX son cosas actuales para nosotros también, no nada más siglo XXI. Pero, por ejemplo, como este estudiante que nace este siglo, pues para ella su actualidad es el siglo XXI. Entonces, si se fijan, ella me está diciendo muchas cosas en un solo párrafo y eso es importante, saber ser breves, concisos y directos. Bueno, a partir del segundo párrafo, ella va a empezar su ensayo, su desarrollo. Si ustedes se fijan, el objetivo de Sara en este trabajo es hacer un comparativo entre algunas cosas que ella observó cuando estaba estudiando la época colonial y cuando ella las quiere transferir a su presente, pues se da cuenta que hay muchas similitudes entre lo que ocurría en esa época y lo que ocurre esta, pero que mucha gente pues no se ha dado cuenta de ello. Entonces, ella lo que hace en este primer párrafo de desarrollo es explicar a través de 3 argumentos que ella trabajó con sus premisas y conclusiones, ¿sí? Cómo en la época colonial existía una división de la sociedad, no en clases sociales, porque ese concepto no se manejaba en esa época, pero sí en grupos sociales. Por ejemplo, ahí los que tenían prestigio, poder, pues eran los españoles. Por ejemplo, los que no tenían o eran considerados como un grupo social bajo, pobre, ¿sí? Pues eran los negros principalmente. Entonces, ella se da cuenta que en ese momento había una división social, ¿sí? Pero a diferencia de la actualidad, en ese momento la gente se dividía por tu raza, ¿no? Por a qué grupo pertenecías social. Entonces, ella en su primer párrafo empieza a explicar todo esto de una manera muy interesante. Ojo, ella no leyó así como que lo primero que encontró y lo puso, ¿verdad? No, ella leyó, construyó su información con lectura de fuentes. Y si ustedes se fijan, ella cuando está cerrando su primer párrafo, ella, entre paréntesis, escribe Lira 2017, Muro 2017, Meyer 2013 y Florescano 2004. ¿Qué me indica? Bueno, pues ella me indica que ella leyó a estos 4 autores para poder construir ese primer párrafo. Esto es importante que yo se los mencione porque uno de los objetivos aquí en la formación de este nivel y pues ya también lo estoy viendo en algunos trabajos en el área de primaria, ¿sí? La importancia de respetar la autoría de los demás, no plagiar, en pocas palabras, ¿sí? Como ella no vivió esta época, ella no conoce de primera mano, entonces ella tuvo que leer fuentes para conocer cómo era el pasado. Ahora, en el segundo párrafo del desarrollo, ella empieza a explicar cómo en el presente,
¿verdad? Pues también tenemos una división social, pero aquí se llama clase social y a diferencia del pasado, pues nos dividimos, ¿sí? En clases, alta, media y baja, por el nivel adquisitivo que tienes. Entonces, esto es muy interesante porque ella solita va haciendo este análisis, esta reflexión. Ahora, no se los voy a contar todo. Nada más quiero que entiendan el trabajo y cómo ella con la construcción de sus argumentos, ¿sí? Entonces ella pudo desarrollar dos párrafos muy buenos y explicarnos la vida pasada y la vida presente. Ahora, un tercer argumento, un tema de su segundo argumento es, ¿verdad? El sistema de salud en la época colonial y el sistema de salud en la actualidad. Ella construye ideas a base de, eh, de sus premisas, ¿verdad? Quedamos que son ideas, entonces ella concluye pues que no estamos tan perdidos de la cuestión de salud, ¿verdad? Incluso ella aquí hace un comparativo y investiga y se da cuenta que enfermedades como la viruela pues tienen lugar en esa época, pero también pues todavía por ahí en este presente tenemos estos casos. Entonces, en su tercer párrafo, que ella está hablando del pasado, ella vuelve a citar a los autores que leyó, ¿sí? Cuando hace su redacción o su análisis del presente, ella no cita y se vale porque es su contexto. Me consta porque yo la estuve viendo trabajar en aula, sus borradores, etcétera, ¿sale? Bueno, después, en su tercer argumento, ella quiere hablar acerca de los tipos de gobierno que existían, pero sobre todo los puestos de los personajes que eran los encargados de la gobernabilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ella encuentra algo muy interesante, que los nombres de los líderes de gobierno, ¿sí? Son diferentes, pero tienen en sí, pues, las mismas funciones. Son cosas muy interesantes, son cosas que no saben y para ella fueron impactantes descubrirlo, ¿no? Entonces, ella, para hablar del tipo de gobierno que había en el pasado, pues aquí están sus citas. A esto se le conoce como citas textuales. Finalmente, ¿sí? En su presente, pues ella no cita, pero está bien porque es lo que ella está viendo y viviendo, su contexto. Finalmente, el último apartado que ella va a escribir en su ensayo es acerca de su conclusión. Ella va a explicar, ¿verdad? Pues el objetivo de su tema ella lo va a resumir. Ella con argumentos ya pudo ir contestando a su pregunta que ella plantea incluso como título. Y entonces al final ella hace un pequeño resumen de lo que significa la importancia de conocer tu pasado para entender tu presente. ¿Sí? Entonces ella aquí en un párrafo también muy sencillamente ella concluye, termina, cierra el ensayo. Finalmente tiene un último apartado con la bibliografía o referencias o citas, ¿verdad? Y es importante que ustedes sepan que esta parte también tiene que venir al final del documento. Si ustedes, imagínense, no referencian en texto y no ponen sus citas al final del documento, pues entonces ustedes, con todo respeto, están cometiendo plagio. Por ejemplo, hay cosas que ustedes sí pueden compartir pues a través de la experiencia como lo está haciendo Sara y no pasa nada, pero ahí se nota cuando son sus palabras, ¿sí? De manera inmediata, uno que ya está acostumbrado a leer Tato y a leer muchos trabajos de los estudiantes, uno tiene hasta como antenitas cuando luego pues te da duda y reconoces cuando es plagio y luego cuando lo metes a estas aplicaciones, nosotros manejamos el Turnitin en la escuela, cuando uno mete ahí los trabajos, no hombre, te salen todas las citas sabidas y por haber de donde tomaste
las páginas de donde tomaste la información. Entonces es bien, bien importante prevenir esto y poner las referencias. Aquí su compañera las puso de una manera ordenada. Ella está utilizando el sistema APA porque es el que se maneja de manera oficial en el colegio, pero recuerden que ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran, les sea más fácil. No pasa nada mientras citen, mientras hagan sus referencias de manera adecuada. Si se fijan, ella está escribiendo, ¿sí? De una manera bastante entendible, manejable, flexible, el vocabulario. Es un ensayo apenas perfecto para ahorita que ustedes están empezando a trabajar. Y bueno, pues ese era el objetivo, enseñárselos. Ustedes lo van a poder ver en sus computadoras para que lo puedan ir viendo cómo ella construye y pues para que se den una idea, ¿sí? Más que nada, estos ejemplos son eso, ejemplos, modelos, ¿sale? Bueno, espero que les pueda servir este ejemplo. De todas maneras, cualquier duda, comentario, por favor escríbanme. Estoy para apoyarles y sobre todo para ayudarles en esas dudas que de repente nos surgen en el último momento cuando ya estamos muy entrados en el trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces los dejo. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo. Bye.